Una profesora de cálculo humilla a Bukele en plena clase, convencida de que él no tiene el nivel para comprender su materia. Sin embargo, lo que ella no sabe es que Bukele es un genio en física. Cuando decide demostrarlo frente a todos, deja a la profesora sin palabras y a los alumnos en completo asombro. Pero lo más impactante no es su conocimiento, sino la razón oculta por la que abandonó la ciencia para entrar en la política. El aula estaba en completo silencio, salvo por el sonido de la tiza raspando contra el pizarrón. La profesora Marta del Valle, una mujer de porte rígido y mirada severa, terminó de escribir una ecuación diferencial compleja y se giró hacia sus alumnos con una expresión de desafío. Sus clases en la prestigiosa Universidad de San Salvador eran conocidas por ser despiadadas. Nadie pasaba su materia sin demostrar un dominio absoluto de cálculo. «A ver, ¿quién se atreve a resolver esto?», preguntó con una media sonrisa, cruzándose de brazos. Los estudiantes intercambiaron miradas nerviosas hasta que una voz pausada pero firme rompió la tensión. «Yo puedo intentarlo». Todos voltearon a ver a aquel hombre que ocupaba un asiento en la parte trasera. Vestía una gorra oscura, jeans sencillos y una chaqueta ligera. Su barba bien cuidada le daba un aire relajado. Pero había algo en su presencia que llamaba la atención. A pesar de su aspecto informal, su mirada reflejaba una inteligencia afilada. La profesora entrecerró los ojos, sintiendo una irritación instantánea. ¿Cómo se atrevía un estudiante a mostrarse tan confiado en su clase? «Bien, adelante», dijo, entregándole la tiza con un gesto altivo. «Veamos si no pierdo mi tiempo». El hombre se levantó con tranquilidad y caminó hacia el pizarrón bajo la mirada atónita de todos. Sin embargo, lo que sucedió después dejó a la profesora sin palabras. Nayib Bukele tomó la tiza con calma, girándola ligeramente entre sus dedos antes de posar su mirada en la ecuación. La pizarra estaba cubierta con una intrincada expresión matemática, una ecuación diferencial de segundo orden con derivadas parciales. Solo aquellos con una comprensión avanzada del cálculo podían siquiera atreverse a resolverla. Los murmullos en el aula se hicieron más fuertes. Algunos estudiantes intercambiaron miradas de incredulidad. Otros, con cierto aire de burla, susurraban entre ellos. La profesora Marta del Valle mantuvo su postura altiva, cruzando los brazos mientras observaba al hombre que tenía frente a ella. Para ella, él no era más que un intruso arrogante, alguien que probablemente intentaría improvisar una respuesta y terminaría haciendo el ridículo. Bukele dio un paso adelante y con un movimiento preciso comenzó a escribir. Su letra era clara, decidida. En cuestión de segundos, trazó las primeras transformaciones de la ecuación con una soltura que no pasó desapercibida. Al principio, la profesora frunció el ceño, intentando encontrar errores en lo que él hacía. Pero, a medida que los segundos pasaban, algo comenzó a inquietarla. Bukele oruraba, no vacilaba. Sus movimientos eran meticulosos, como si la solución ya estuviera en su mente antes incluso de escribirla. El aula quedó en absoluto silencio. Los estudiantes que al inicio parecían burlones ahora estaban completamente concentrados, tratando de seguir cada paso que aparecía en la pizarra. Un joven en la primera fila, un prodigio conocido por su destreza en matemáticas, inclinó la cabeza con asombro al darse cuenta de la sofisticación del método que Bukele estaba usando. La profesora sintió un ligero nudo en el estómago. Se negó a aceptarlo, pero no podía ignorar lo que tenía frente a sus ojos. El hombre al que había tratado con desdén estaba resolviendo la ecuación de una manera tan elegante que ni siquiera ella lo habría hecho con tanta rapidez. Cuando Bukele escribió la última línea y dejó la tiza sobre la bandeja de la pizarra, se giró hacia la profesora con una mirada serena. «Aquí está la solución», dijo con voz tranquila. El aula quedó congelada. Todos esperaban la reacción de la profesora. Ella entreabrió los labios, intentando encontrar algo que decir, pero no pudo. En su interior sabía que algo no estaba bien. Pero no con la solución, sino con la situación entera. ¿Quién era este hombre realmente? Y lo más inquietante de todo, ¿cómo podía saber tanto? El silencio en el aula era tan espeso que se podía escuchar el roce de la tiza deslizándose por la bandeja de la pizarra. Los estudiantes, que al principio se habían burlado, ahora se miraban entre sí con una mezcla de asombro y desconcierto. Hasta los más brillantes de la clase sabían que esa ecuación no era un problema común y corriente. Su resolución requería un dominio profundo del cálculo diferencial, algo que tomaba años de estudio y práctica. Sin embargo, el hombre que tenían frente a ellos lo había hecho en cuestión de minutos, sin pestañear. La profesora Marta del Valle sintió cómo la seguridad que había exhibido al inicio de la clase comenzaba a resquebrajarse. No podía aceptarlo, no podía permitir que aquel extraño la dejara en ridículo frente a sus propios alumnos. Respiró hondo y se acercó a la pizarra con el ceño fruncido. Tomó un borrador y, sin decir una sola palabra, comenzó a revisar paso por paso lo que Bukele había escrito. Cada símbolo, cada transformación algebraica, cada derivada, todo era correcto, no había un solo error.
La precisión con la que había resuelto la ecuación no solo era impecable, sino que mostraba un nivel de comprensión que ella no esperaba encontrar en nadie fuera del ámbito académico. «Interesante», murmuró la profesora, intentando ocultar su desconcierto, pero no pasó desapercibido. Uno de los alumnos, un chico de lentes gruesos que siempre se sentaba en la primera fila, alzó la mano con timidez. «Profesora, ¿quién es él?». La pregunta resonó en la sala como un eco perturbador. Todos tenían la misma duda, pero nadie se había atrevido a verbalizarla hasta ese momento. Bukele sonrió apenas, como si estuviera disfrutando de la incógnita. «Eso no es importante», respondió con serenidad, metiendo las manos en los bolsillos de su chaqueta. Pero para la profesora Marta sí era importante. Necesitaba saber quién era este hombre que, sin previo aviso, había entrado a su aula y, con una simple demostración, había puesto en duda su autoridad. «Entonces dime algo», dijo ella, recuperando su tono desafiante. «Si tan experto eres, ¿por qué no nos explicas cómo llegaste a esa solución?». Bukele no se inmutó. Dio un paso al frente y se giró hacia los estudiantes. «¿Quieren saberlo?», preguntó con una leve sonrisa. Los alumnos asintieron al unísono. Algunos incluso sacaron sus cuadernos y teléfonos, listos para tomar notas o grabar lo que prometía ser una explicación magistral. La profesora cruzó los brazos y se apoyó en el escritorio, convencida de que en algún momento lo atraparía en una inconsistencia. Pero lo que sucedió a continuación hizo que su confianza se tambaleara aún más. Bukele tomó la tiza y comenzó a hablar con una claridad y elocuencia que pocos académicos poseían. No solo explicó cada paso de la solución, sino que también detalló los principios físicos detrás de la ecuación, cómo se aplicaban en el mundo real y de qué manera podían ser utilizados en diferentes campos de la ciencia. La forma en que articulaba sus ideas no dejaba margen de error. Aquel hombre no solo sabía cálculo, sabía mucho más. Mientras hablaba, los alumnos comenzaron a mirarse entre sí con expresiones de sorpresa. Nunca habían visto a alguien explicar matemáticas de esa manera, con tanta seguridad y pasión. Incluso los que solían desconectarse en las clases ahora estaban atentos, fascinados por cada palabra, pero lo más impactante aún estaba por revelarse. Cuando terminó su explicación, Bukele dejó la tiza sobre la bandeja y se giró hacia la profesora Marta, quien se había quedado sin palabras. «Espero haber sido claro», dijo con una leve inclinación de cabeza. La profesora sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no solo porque todo lo que había dicho era correcto, sino porque algo en la forma en que lo había hecho le resultaba inquietantemente familiar. Entonces, como un relámpago, un recuerdo olvidado cruzó su mente. Un artículo que había leído años atrás sobre un joven prodigio que, antes de incursionar en la política, había mostrado una capacidad impresionante para las matemáticas y la física. La profesora sintió que el aire le faltaba, porque en ese momento comprendió la verdad. Ese hombre no era un simple desconocido, era Nayib Bukele, y ella lo había subestimado. El aire en el aula parecía haberse vuelto más denso, casi irrespirable. Un silencio tenso flotaba sobre los estudiantes, que ahora no podían apartar los ojos del hombre que acababa de desafiar por completo la autoridad de la profesora Marta del Valle. Bukele permanecía en el centro de la sala, con las manos en los bolsillos de su chaqueta y una leve sonrisa en el rostro. No había soberbia en su expresión, tampoco burla, solo la confianza de alguien que sabe que ha dicho la verdad. La profesora, en cambio, parecía haber perdido su aplomo. Se quedó en pie, rígida, con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y el desconcierto. Algo en su mente intentaba conectar los puntos, recordar cada detalle de aquel nombre que, aunque no lo quisiera admitir, ya había escuchado antes. Bukele, el presidente de El Salvador. ¿Pero qué hacía él aquí? ¿Por qué estaba en su aula, en su universidad, resolviendo ecuaciones avanzadas como si fuera un estudiante más? Los murmullos comenzaron a surgir entre los alumnos. Algunos miraban sus teléfonos, tecleando frenéticamente en los buscadores, intentando verificar si lo que sospechaban era cierto. Y cuando uno de ellos finalmente encontró la información, sus ojos se abrieron de par en par. «Profesora», llamó una voz desde la segunda fila, rompiendo el silencio con un tono titubeante. Marta levantó la vista y encontró a una de sus alumnas sosteniendo el teléfono con la pantalla iluminada. En ella, un artículo destacaba en letras grandes: «Nayib Bukele, el presidente que también fue un prodigio de la física y las matemáticas». La profesora sintió que su estómago se hundía. La imagen en la pantalla mostraba a un joven Bukele, mucho antes de entrar en la política, en una conferencia sobre modelos físicos aplicados a la economía. Era él, sin duda, la misma mirada analítica, la misma expresión serena. El murmullo entre los estudiantes se intensificó. Algunos comenzaron a reír entre dientes, otros no podían evitar mirar a su profesora con una mezcla de sorpresa y expectación. «Es una broma», susurró uno de los chicos al fondo. Ella no sabía quién era, pero no era una broma. La profesora sintió un nudo formarse en su garganta.
No podía permitir que un solo error destruyera su reputación. Había pasado años consolidando su prestigio, ganándose el respeto de sus alumnos y colegas, y ahora, en cuestión de minutos, todo eso se tambaleaba. Respiró hondo y se obligó a recomponerse. Muy bien, dijo finalmente con voz firme, intentando recuperar el control de la situación. Supongamos que realmente eres quien dices ser. Bukele alzó una ceja divertido. No supongamos, profesora. Es un hecho. Marta apretó los labios. La seguridad con la que hablaba la ponía nerviosa. Eso no cambia nada, insistió. Puede que tengas conocimientos en matemáticas y física, pero esta es mi clase. Y en mi clase sigo siendo yo quien evalúa qué es correcto y qué no. Los estudiantes contuvieron la respiración. Era evidente que la profesora estaba perdiendo la batalla, pero aún se aferraba a cualquier fragmento de autoridad que pudiera sostener. Bukele la observó con calma, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego, sin apartar la mirada de ella, caminó lentamente hasta su escritorio y tomó un libro de cálculo avanzado que descansaba sobre la mesa. Lo hojeó con tranquilidad, deteniéndose en una página específica. Aquí, dijo, señalando un ejercicio en el libro. ¿Por qué no resolvemos este problema juntos? La profesora sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que si aceptaba ese desafío y cometía el más mínimo error, perdería toda su credibilidad. Pero si lo rechazaba, quedaría como alguien que no podía sostener su propia autoridad. Estaba atrapada. Y lo peor de todo es que no tenía salida. Mientras tanto, los estudiantes miraban la escena con los ojos muy abiertos, sabiendo que estaban presenciando algo que recordarían por el resto de sus vidas. La sala estaba cargada de tensión. Los estudiantes apenas se atrevían a moverse en sus asientos, mientras la profesora Marta del Valle y Nayib Bukele se mantenían en un tenso enfrentamiento silencioso. La ecuación en el libro seguía ahí, como una sentencia ineludible. Marta sentía su corazón latir con fuerza dentro de su pecho. Su reputación estaba en juego, pero había algo más que le inquietaba. La mirada de Bukele no era desafiante ni arrogante. No parecía alguien que estuviera disfrutando de su humillación, sino alguien que simplemente estaba esperando a ver hasta dónde ella estaba dispuesta a llegar. Muy bien, dijo la profesora, intentando que su voz no temblara. Si quieres que resolvamos esto juntos, lo haremos. Tomó una tiza y se acercó a la pizarra con pasos firmes, pero en su mente todo era un torbellino de dudas. Revisó rápidamente la ecuación que Bukele había señalado. Era un problema de cálculo avanzado que requería aplicar ecuaciones diferenciales de segundo orden. Nada fuera de lo común para alguien con su nivel de experiencia, pero había algo extraño en la forma en que estaba planteado. Intentó analizarlo con rapidez, pero no podía ignorar la creciente sensación de incomodidad, como si hubiese algo que se le escapaba. Empecemos entonces, dijo, dibujando la primera parte de la solución en la pizarra. Para resolver esta ecuación diferencial, aplicamos el método de separación de variables. Sus trazos eran firmes, pero había una leve rigidez en su muñeca, una señal imperceptible de que estaba más nerviosa de lo que quería admitir. Interesante enfoque, profesora, dijo Bukele con tono neutral. Pero hay un problema. Marta se detuvo. Un murmullo recorrió la sala. ¿Un problema?, repitió ella, girándose lentamente. Bukele se acercó a la pizarra con las manos aún en los bolsillos. Sus pasos eran tranquilos, calculados. No mostraba apuro ni ansias de demostrar superioridad, solo una calma que resultaba inquietante. Lo que hiciste es correcto hasta cierto punto, señaló la ecuación en la pizarra, pero si seguimos por este camino, la solución final tendrá un error en la interpretación del signo de integración. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Nadie se atrevía a interrumpir. Marta frunció el ceño. Observó la ecuación, repasó mentalmente cada paso que había dado. No podía haber cometido un error. «Oh sí, eso no es posible», dijo con firmeza. «La metodología que usé es la estándar para resolver este tipo de ecuaciones». «Lo es», asintió Bukele. «Pero hay algo que muchos olvidan». Se acercó aún más y tomó otra tiza. Sin pedir permiso, comenzó a escribir en la pizarra, justo al lado de la solución de la profesora. Si en lugar de aplicar directamente la separación de variables, primero transformamos la ecuación a su forma homogénea y usamos un cambio de variable, obtenemos algo mucho más elegante. Con movimientos rápidos, comenzó a escribir una serie de pasos que parecían tomar un rumbo completamente diferente. La profesora lo miraba fijamente, sus labios apretados. Quería encontrar el error en lo que él hacía. Quería interrumpirlo y demostrar que su método era incorrecto. Pero a medida que Bukele avanzaba, se dio cuenta de que no podía hacerlo, porque no había errores. Era brillante. Con apenas unas pocas líneas, había reducido la ecuación a una forma mucho más sencilla y clara. Marta sintió que un sudor frío comenzaba a formarse en su espalda. No solo su solución era correcta, sino que era más eficiente que la suya. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Cuando Bukele terminó de escribir, se apartó ligeramente, permitiendo que todos vieran el resultado final.
Aquí está la solución exacta, dijo en un tono casi casual, como si no acabara de desmontar por completo la respuesta de la profesora. Los estudiantes se quedaron boquiabiertos. Nunca habían visto a alguien refutar a la profesora con tanta precisión y calma. Marta sintió una punzada de vergüenza. Toda su carrera, toda su autoridad, y en cuestión de minutos, un hombre que ni siquiera pertenecía a su clase la había superado sin esfuerzo. Respiró hondo, intentando encontrar una salida a la situación. Es una forma diferente de resolverlo, dijo con un tono neutro, sin admitir completamente la derrota. Aunque el método que utilicé también es válido. Sí, claro, asintió Bukele con una leve sonrisa. Pero el tiempo en un examen es limitado. Y este método reduce la cantidad de cálculos innecesarios. Marta sintió la presión de todas las miradas sobre ella. Sabía que no tenía forma de refutar lo que él había hecho. En ese momento, comprendió que la situación ya no estaba bajo su control. Y eso la aterraba. El aula seguía en un silencio absoluto. Nadie se atrevía a moverse, ni siquiera a susurrar. Todos los ojos estaban fijos en la pizarra, en la ecuación que ahora tenía dos soluciones. La de la profesora Marta del Valle y la de Nayib Bukele. Dos caminos distintos, pero con una diferencia crucial. La de Bukele era más eficiente, más elegante. Marta sintió un nudo en la garganta. Durante toda su vida había sido la autoridad en esa aula. Nadie la desafiaba, nadie ponía en duda sus conocimientos, pero en ese momento, frente a todos sus alumnos, había sido superada con facilidad, con una calma desconcertante. Intentó recuperar el control. Bueno, dijo, esforzándose por mantener su tono neutral, lo importante es que ambas soluciones nos llevan al mismo resultado final. Lo que Bukele ha hecho es un atajo interesante, aunque no necesariamente es el único camino válido. Era un intento desesperado por restablecer su autoridad, pero nadie se lo creyó. Bukele la observó con una leve sonrisa, pero sin rastro de burla. Se notaba que no tenía intención de humillarla. No había levantado la voz ni intentado ridiculizarla. Solo había hecho lo que le pedían, resolver la ecuación. Sin embargo, la tensión era palpable. Los alumnos seguían mirándolos, esperando la reacción de la profesora. Algunos tenían los ojos bien abiertos, otros intentaban ocultar su asombro. Era evidente que habían presenciado algo inusual. Pero entonces, uno de los estudiantes, un joven de lentes gruesos que siempre se sentaba en primera fila, levantó la mano con timidez. «Profesor Bukele». La profesora se tensó de inmediato. «Profesor». Nadie llamaba profesor a un invitado cualquiera. Bukele se giró hacia el joven y le dedicó una mirada atenta. «Dime». El estudiante tragó saliva antes de hablar. «Esa solución es impresionante. Pero con todo respeto, ¿cómo sabe tanto de cálculo?». Era la pregunta que todos querían hacer. Marta también se quedó expectante. Hasta ahora lo había visto como un político arrogante que había entrado en su clase con un aire de seguridad desmedido. Pero ahora empezaba a dudar de sus propias suposiciones. Bukele suspiró y se cruzó de brazos, apoyándose ligeramente en el escritorio de la profesora. «Digamos que las matemáticas siempre han sido una de mis pasiones», respondió con tono tranquilo. «Antes de estar en política, pasaba horas resolviendo problemas como estos por diversión». La profesora sintió que un escalofrío recorría su espalda. «Era posible». «Eso no explica todo», intervino otro estudiante, más atrevido. «No es normal que alguien sin formación en matemáticas avanzadas pueda resolver algo así con tanta facilidad». Bukele sonrió. «Tal vez tengan razón, pero la verdad es que esto no es nuevo para mí». Hizo una pausa. «Cuando tenía 19 años, participé en una competencia internacional de física». Un murmullo recorrió la sala. «¿Competencia de física?», preguntó la profesora con incredulidad. Bukele asintió. «Sí, en esa competencia me enfrenté a algunos de los mejores estudiantes de cálculo y álgebra del mundo. Fue ahí donde aprendí a encontrar soluciones más rápidas y eficientes. No se trataba solo de resolver un problema, sino de hacerlo de la manera más óptima posible». Los alumnos estaban boquiabiertos. «¿Y cómo te fue en la competencia?», preguntó alguien desde el fondo del aula. Bukele sonrió de lado. «Gané». El silencio que se hizo fue aún más profundo que antes. La profesora sintió como su rostro palidecía. De repente todo tenía sentido. No era solo un político que había entrado a su clase con actitud desafiante. Era un genio en física y matemáticas que, por razones desconocidas, había dejado esa vida atrás. Y ella lo había subestimado. Intentó encontrar una respuesta, algo que le permitiera salir de esa situación sin perder completamente la autoridad. Pero las palabras no llegaban. Bukele miró la ecuación en la pizarra por última vez y luego se giró hacia los estudiantes. «Las matemáticas no son solo números en un papel», dijo con calma. «Son la base de todo lo que conocemos. Y cuando realmente las entiendes, te das cuenta de que pueden cambiar la forma en que ves el mundo». El impacto de esas palabras quedó flotando en el aire. Marta sintió una mezcla de admiración y humillación al mismo tiempo. Por primera vez en su carrera, alguien la había dejado sin argumentos.
Y lo peor era que sabía que no podía hacer nada para cambiarlo. El aula entera seguía en un estado de asombro absoluto. Nadie hablaba, nadie se movía. Todos estaban procesando lo que acababan de escuchar. La confesión de Nayib Bukele no solo había cambiado por completo la percepción que tenían de él, sino que había desmoronado la imagen de superioridad que la profesora Marta del Valle había proyectado durante años. Ella, que siempre había sido la máxima autoridad en ese espacio, ahora se sentía pequeña ante la verdad que acababa de revelarse. ¿Cómo era posible que un político, un hombre que ella había subestimado desde el primer instante, resultara ser un genio en física y matemáticas? Intentó recuperar la compostura, se aclaró la garganta y con una sonrisa forzada dijo: «Es impresionante sin duda, pero no es lo mismo la teoría que la enseñanza. Saber resolver ecuaciones complejas no significa que uno pueda ser un buen maestro». Su comentario fue un intento desesperado de retomar el control de la clase. Sin embargo, el tono de su voz la delataba. No era seguridad, era nerviosismo. Bukele no pareció molestarse. De hecho, su expresión se mantuvo serena, como si todo estuviera ocurriendo exactamente como él lo había anticipado. Con una tranquilidad desconcertante, deslizó las manos en los bolsillos y dio unos pasos hacia la pizarra. «Tienes razón, profesora», dijo con voz firme pero sin arrogancia. «Saber la respuesta no significa que uno pueda enseñar bien. Pero la enseñanza no es solo explicar conceptos, sino inspirar a otros a entenderlos». Giró levemente la cabeza hacia los alumnos, quienes seguían observando con una mezcla de admiración y curiosidad. «Díganme», continuó, ¿alguno de ustedes entendió lo que expliqué en la pizarra? Los estudiantes intercambiaron miradas, como si temieran responder, hasta que el mismo joven de lentes gruesos de antes levantó la mano con timidez. «Sí, lo entendí», dijo finalmente. «De hecho, nunca había visto un método tan claro para resolver este tipo de problemas». Otros asintieron en silencio. La profesora apretó los labios. Bukele sonrió apenas. «Eso es lo que hace un buen maestro», dijo, mirando directamente a Marta. «No solo demostrar conocimiento, sino hacerlo accesible para los demás». El peso de sus palabras cayó sobre ella como una losa, porque sabía que tenía razón. Sabía que en tan solo unos minutos, aquel hombre había conseguido algo que a muchos docentes les tomaba años: captar la atención de los estudiantes, hacer que se interesaran genuinamente en aprender. Marta sintió una punzada de frustración mezclada con algo que no quería admitir. Admiración. Respiró hondo. No iba a dejarse vencer tan fácilmente. «Si tienes tanto conocimiento, ¿por qué dejaste la física y te convertiste en político?», preguntó, cruzando los brazos. Era una pregunta válida, y lo que más la intrigaba era que, a pesar de su inteligencia, Bukele había elegido un camino completamente distinto al que cualquiera esperaría de alguien con sus habilidades. Por primera vez, una sombra cruzó la expresión del presidente. Miró la ecuación en la pizarra por un momento, como si estuviera recordando algo lejano, y luego respondió con voz más baja, más reflexiva: «Porque entendí que el mundo no se cambia solo con ecuaciones». El aula entera quedó en silencio. La profesora frunció el ceño, confundida. «¿Qué quieres decir?». Bukele suspiró. Cuando era joven, creía que la ciencia y las matemáticas eran la clave para solucionar cualquier problema. Creía que todo se trataba de encontrar la ecuación correcta, la fórmula perfecta. Pero luego vi cómo funcionaba el mundo real. Vi que la pobreza, la corrupción, la desigualdad no podían resolverse con una ecuación en un pizarrón. Los estudiantes estaban completamente atrapados en sus palabras. Fue entonces cuando entendí que había otro tipo de problemas que necesitaban soluciones diferentes, y que si realmente quería cambiar algo, tenía que hacerlo de otra manera. Marta sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Por primera vez veía a Bukele no como un simple político, ni como un arrogante que había entrado a su aula para desafiarla, sino como alguien que había tomado un camino difícil por razones mucho más profundas de lo que ella había imaginado. El aire en el aula se tornó aún más denso. Todos sabían que lo que acababan de escuchar no era solo una respuesta cualquiera. Era la verdad de un hombre que había tomado una decisión crucial en su vida. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que la historia aún no había terminado.